Místico, saboreando lo desconocido. Con ustedes, Tata Alfredo. Mas vai descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os bombonzinhos tão bronzeando pra chegar e morder. Mas vai descer lá pra descer no final. Bueno, muy buenas noches. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, como siempre, a este programa que se llama Místico, saboreando lo desconocido, que sale en vivo, transmisión modalidad streaming, todos los domingos de 20 a 21 horas. En esta oportunidad, como siempre, estamos transmitiendo de los estudios del Ágora, acá en Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina, para todos los que están y nos siguen a través del canal de YouTube Tata Alfredo, la cuenta, y para los que nos siguen también a través del TikTok, también cuenta Tata Alfredo, que ya estamos transmitiendo en vivo. Por ahí muchos tiktokeros me dicen, pero usted ya no hace como antes, que habla. No, porque bueno, el formato actual, por lo menos el de los domingos, exige que bueno, estemos transmitiendo en vivo y el TikTok se ajusta nomás a la modalidad que estamos emitiendo acá para todos ustedes, que pueden seguirnos, vuelvo a reiterar, a través de la cuenta Tata Alfredo de canal de YouTube. Tienen que suscribirse, ¿sí? Bien, hoy no está con nosotros, no está conmigo, no me acompaña el señor Alan Pereira, que seguramente va a estar ahora como moderador, ni la señorita en vivo, como obviamente, a eso me refiero, aquí en los estudios, la señora esposa de él, ¿cómo es? Nicole Tais, un nombre increíble, Tais, no sé, López, ¿sí? Sí, le doy la bienvenida a Daira Montivero, a Flor Díaz, a Graciela Ilu, a Javier López, los moderadores que seguramente están siendo tanto en la cuenta de YouTube como aquí de TikTok. Y la señora Gladys Pasos Cítara, que también seguramente en breve se va a estar conectando. Bueno, muchísimas gracias a los que están saludando a través de YouTube y de TikTok, a los que se van sumando. Si quieren comentar algo, por favor, pueden hacerlo en cualquiera de ambas cuentas. Y recuerden que por ahí yo no contesto, pero para eso están los moderadores que van a ir respondiendo a sus inquietudes. Bueno, en estos días hemos recibido varias sugerencias, opiniones, preguntas. Obviamente he contestado algunas y dejé para hoy domingo un tema que fue el que ganó, digamos, la encuesta, que es el tema de el vampirismo. Vampirismo. Bueno, la palabra vampiro en realidad uno escucha y ya asocia directamente al famoso Drácula, ese personaje que lo trajo la literatura a la humanidad. Uno de los primeros libros, la que habló de la historia más conocida del famoso conde Drácula, Bram Stoker, que luego se hizo serie, películas durante muchas décadas, y la última que fue muy apasionante, la que más reunió, digamos, de espectadores. Y el vampirismo, a lo que iba, es que uno escucha la palabra vampiro o vampirismo y asocia justamente a ese personaje mítico. Pero no es solamente eso, hay realmente porque eso es mito, leyenda, ¿no? Que no deja o no quiere decir que no sea verdad. Hay gente que cree, hay gente que no, respetamos todas las opiniones, pero hay un vampirismo que no se puede negar y es el vampirismo energético. ¿Qué sería el vampirismo energético? Bueno, ya lo vamos a ir viendo en el transcurso del programa. Pueden opinar, pueden dar sus respectivos pensamientos en cuanto a este tema. Y vamos a comenzar primero con el vampirismo, aquel que nace de esta leyenda, de este mito de Transilvania, de Rumania, allá en la época del famoso Vlad Tepes, era un conquistador rumano, conocido como el Empalador, porque él conquistaba territorios, defendía su pueblo, y a los enemigos los estaqueaba, digamos, los empalaba, los ponía, digamos, no colgados, sino lo incrustaba en la punta de
de tipo lanzas, por eso se llama empalador, los empalaba y los dejaba a todos los cadáveres a lo largo hacía un camino con esos empalamientos, digamos. Por eso era muy temido. Y comía, dice, la carne de sus enemigos, para darle justamente el temor de ese ser que si vos te metías con él sabías cómo ibas a terminar, ¿no? Bueno, todo eso realmente cuenta la historia, ¿no? Ahora, más allá de que después surja el vampiro como ese ser que tiene una maldición, que por las noches de luna llena se transforma, que no puede ver la luz del sol, que no puede tocar el agua bendita y que la única forma de matarlo es a través de una estaca en el corazón. Bueno, todo eso ya forma parte de una leyenda urbana, diríamos, pero bueno, hay quienes creen que eso realmente existe hasta el día de hoy, ¿no? Vamos a ir a un videíto que quiero compartir con todos ustedes, empezando con el vampirismo tradicional, aquel que reúne justamente esas características primeras que mencionaba, que es el personaje de leyenda, el vampiro. ¿Sabías que Drácula existió en la vida real? ¿Y era aún más aterrador que en las películas? Su nombre era Vlad Tepes, príncipe de Valaquia en el siglo XV. Era temido por su brutal castigo: empalar a sus enemigos, dejándolos expuestos como advertencia. Su crueldad fue tan extrema que inspiró la leyenda de Drácula, el famoso vampiro creado siglos después. Algunos lo ven como un héroe que defendió su tierra, otros como un monstruo de carne y hueso. En 1431, en Transilvania, no nació un vampiro, nació el verdadero Drácula, Vlad III, Draculea, príncipe de Valaquia. Lo llamaron el empalador porque convirtió la estaca en ley. Sus enemigos aparecían atravesados por el cuerpo y expuestos al sol durante horas, a veces días. Las crónicas hostiles aseguran que mandó poner su mesa en medio de un bosque de estacas y mojó pan en sangre para despreciar a los moribundos. Propaganda o no, el mensaje fue claro. El terror era público. Convocó a los nobles boyardos a un banquete, cerró las puertas y los arrestó. A los más jóvenes los encadenó y los forzó a marchar casi 90 kilómetros hasta Poenari para reconstruir la fortaleza a pico y lomo. A los viejos y enfermos los entregó al verdugo. En su gobierno, el crimen desapareció. El miedo al castigo hizo desaparecer a los bandidos. En Targoviste, una copa de oro junto a la fuente quedó intacta. Cualquiera podía usarla para beber agua, pero quien la robara moriría de forma brutal. Cuando el sultán otomano avanzó con su ejército, encontró un bosque de estacas a la entrada de la capital. El olor, el silencio y las aves sobre los postes bastaron para que uno de los ejércitos más poderosos retrocediera por miedo. ¿Y por qué alguien gobierna así? En 1442, Vlad y su hermano Radu fueron rehenes de élite del sultán como garantía de que su padre obedecería. Allí Vlad aprendió turco, estrategia y el teatro del castigo. Mientras estaba retenido, su padre, Vlad II, fue ejecutado. Su hermano mayor, Mircea, fue cegado con hierro al rojo vivo y enterrado vivo. Ambos fueron traicionados por los nobles boyardos. Radu, ya alineado con los otomanos, acabaría como rival al que el sultán respaldó. Vlad volvió a Valaquia con una sola conclusión: la obediencia y el poder se compran con miedo. Lo que viste no fue capricho, fue su política de supervivencia en un siglo donde la corona se sostenía con acero, sello y pavor. Para ti puede sonar como un hombre sádico y malvado, pero para muchos rumanos, Vlad III fue un patriota que defendió la soberanía de su territorio. Pero dime, ¿crees que las injusticias de su vida justifican sus acciones? Te leo en comentarios.
ido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula. Bueno, ahí obviamente los que estaban o nos están siguiendo por canal de YouTube vieron todas las imágenes del todo este copilado que hice justamente del vampirismo, del conde Drácula, Vlad Tepes, El Castillo, y una película, una de las últimas donde trabaja Keanu Reeves. Y bueno, eso obviamente después lo voy a compartir a ustedes a través del canal de TikTok, así pueden también apreciar eso, que está muy interesante. Acá se contó la historia real de justamente lo que ocurría allá por el año 1431 y años más tarde, en Rumania. El rumano Vlad Tepes, conquistador, gobernante de su pueblo, defendió a su pueblo. Muchos lo veían como un sanguinario, obviamente, por las cosas que hacía. Pero bueno, el que está del lado de Vlad Tepes, obviamente, va a decir, no, hizo lo correcto, defendió a su pueblo, tenía que crear una imagen de terror frente a los enemigos, así no venían a molestar todo el tiempo. Y bueno, y lo logró por unos buenos años. Realmente infundió ese terror atroz que después, bueno, fue llevado como el empalador a esta historia, digamos, de libros, de historia donde nace esa leyenda, ese mito de el vampiro, ese personaje que se adueñaba de la sangre de las víctimas que él elegía. Y reunía, como todo vampiro, ese entorno místico de que, por ejemplo, el vampiro era alguien que venía de la muerte, volvía a vivir, que no moría así nomás, sino que había que causar la muerte a través, por ejemplo, de una estaca clavada en el corazón. El vampiro no podía ver la luz del sol porque también lo quemaba y lo destruía. El vampiro tenía poderes sobre los factores, por ejemplo, de la naturaleza, sobre el viento, la lluvia, los animales. Y bueno, cuestiones así. Pero obviamente ya esto fue algo que la mente de quien lo creó en su momento, el primer libro conocido fue de Bram Stoker, y él cuenta justamente eso, la aparición de este ser, el príncipe de las tinieblas, y que después el cine llevó a las taquillas, en los años 60, 70, Christopher Lee, Peter Cushing, actores que interpretaron magistralmente películas, muchísimas, porque salieron muchísimas, de Drácula y los vampiros en sí, ¿no? Hasta el día de hoy, ahora no tanto, pero hasta el día de hoy se hicieron películas siempre actualizadas de justamente la historia de Drácula y el resto de vampiros, ¿no? Me acuerdo una que trabaja, son dos actores muy conocidos, este que hace, a lo mejor Luciana se acuerda, que hace... ya me va a salir. Son dos actores muy conocidos de la época. Los dos hacían de vampiro y se pelearon en un momento ahí en la película, no en la trama. Ya me van a salir los nombres, los tengo en la punta de la lengua, ¿no? Pero bueno, ahora sí, más allá de todo esto que es mito y leyenda, está justamente el vampirismo energético. ¿Qué sería el vampirismo energético? El vampirismo energético consiste o se basa, digamos, en algo que es real. Los seres humanos somos, como espíritu, encarnados, metidos en un cuerpo, en materia, somos como antenas, emitimos y absorbemos ondas, ¿sí? Vamos dejando hacia afuera vibraciones que salen de nuestro cuerpo y absorbemos las que nos rodean del medio ambiente. Por eso a veces entramos a un lugar y de golpe estamos tan bien y entramos a un lugar y en 5 minutos empezamos a sentirnos incómodos. Nos empieza a doler la cabeza, el cuerpo, ya no queremos estar. Bueno,
estamos absorbiendo una energía que no nos favorece, que no nos gusta y la sentimos. Bueno, algo así sería el vampirismo. Seres que cargan una energía, no vamos a decir si buena o mala, porque en realidad habría que poner los límites, qué es bueno y qué es malo, ¿no? ¿A qué definimos eso? Pero energías que no se compatibilizan con la nuestra. Entonces de repente nos encontramos con una persona que con el simple hecho de sentarnos frente a ella ya notamos que no nos cae bien. Y a lo mejor no nos hizo nada, ni siquiera nos saludó. O por ahí dijo, hola, ¿qué tal? Pase, siéntese, pero ya no nos gusta. Bueno, eso es una forma de rechazo porque las energías no son compatibles. Y hay personas que no solamente eso, no solamente causan eso en nosotros, sino que sentimos como que empezamos a estar un tiempito al lado de esa gente y de repente nos empezamos a sentir débiles o empiezan los dolores y es que justamente se empieza a producir eso, el vampirismo. Nos empiezan a chupar, no sangre, pero nos empiezan a chupar vibraciones, energías. A eso se llama vampirismo energético. ¿Existe? Y yo creo que sí, yo apuesto a que sí, porque tiene una explicación lógica. No quiere decir que sean vampiros de ultratumba, no, seres humanos que, bueno, tienen una energía que quizás en ese momento, en esa frecuencia que se encuentran, es superior o supera la nuestra, pero de repente no es compatible, porque no es que nos están entregando buena energía, sino al revés, nos están sacando la buena que tenemos nosotros. Bueno, justamente este videito que vamos a compartir con ustedes ahora habla de eso, del vampirismo energético, no del vampiro Drácula. ¿Sabías que cada persona con la que hablas altera tu energía, para bien o para mal? Esto es el motivo espiritual por el que las personas de alta vibración cuidan tanto su entorno. Cada interacción humana es un intercambio energético. Si tu frecuencia es alta y la de la otra persona es baja, inevitablemente tu vibración tiende a descender y la suya a elevarse. No es magia ni superstición, es la ley universal del equilibrio actuando, lo que muchos llaman robo de energía o vampirismo energético. En realidad es el principio cósmico de reequilibrio manifestándose entre dos almas. Por eso sientes cansancio, ansiedad o pesadez después de estar cerca de ciertas personas. Debes entender algo. La energía de los demás o te eleva o te infecta. El gran problema es que la mayoría de los seres humanos hoy vibran bajo miedo, envidia, resentimiento. Y cuando una persona luminosa se expone a esas frecuencias, rápidamente siente la pérdida de su fuerza vital. Tu vibración está definida por cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. Si deseas proteger tu energía, rodéate de personas que eleven tu frecuencia. Esas son las verdaderas alianzas espirituales, vínculos que no drenan, sino que potencian. Recuerda, no todos merecen tu presencia. Protégela, porque tu energía es tu verdadero tesoro. Ahora dime en los comentarios, ¿tú sientes que tu vibración es muy alta? Déjalo escrito y demuestra al universo dónde eliges estar. ¿Sabías que hay gente a tu alrededor que te está robando tu energía y tu dinero ahora mismo sin que lo sepas? No es cansancio normal, son vampiros energéticos, personas o situaciones que se conectan a tu campo áurico y te drenan la vitalidad, dejándote exhausto y sin ganas de manifestar tu riqueza. Tu energía es dinero, si te la roban, no atraes. El secreto para protegerte no es evitarlos, es la técnica del corte energético. El ritual de 30 segundos es simple. Cierra los ojos. Visualiza un hilo de energía que te conecta con esa persona o situación. Con una mano, haz un movimiento de corte firme mientras repites con total autoridad. Yo corto toda conexión tóxica. Yo recupero mi energía vital ahora. Siente cómo ese lazo se rompe. Esto te devuelve tu poder. ¿Y por qué nadie te lo enseña? Porque la gente con energía alta y protegida es invencible y no puede ser manipulada. Si este mensaje te resonó, comenta ahora mismo la frase energía protegida. Guárdalo para tu defensa diaria
y síguenos para activar más códigos sagrados. Hay personas que roban tu energía y son más comunes de lo que crees. Estos vampiros energéticos no necesitan colmillos para drenarte. Su arma es más sutil, sus palabras, sus quejas, su presencia. Se alimentan de tu vitalidad porque están vacíos por dentro, llenos de sombras que no saben enfrentar. Y tú, sin darte cuenta, te conviertes en su refugio. ¿Cómo identificarlos? Son esos que convierten cada conversación en un monólogo de problemas, que manipulan con su negatividad y te dejan sintiéndote vacío, agotado, casi roto. No es casualidad, han absorbido lo mejor de ti. ¿Y cómo defenderte? Crea un escudo. Aprende a decir basta. Alejarte de ellos no es egoísmo, es supervivencia. Llena tu espacio con actividades que eleven tu energía y, sobre todo, no te sientas culpable por proteger lo más valioso que tienes, tu paz. No olvides, los vampiros no entran sin tu permiso. ¿A cuántos has dejado entrar? Me estaba escuchando uno de los 3 videitos ahí que estaban pasando por el canal de YouTube, y el segundo decía: hay personas que en este momento te están robando la energía y tu dinero. Sí, es verdad. Seguramente mi señora en este momento me está robando todo el poco dinero que tenía en efectivo y en las billeteras virtuales. Pero bueno, siempre va a haber eso, ¿no? Siempre hay gente que, es verdad, te roba la energía. Algunos lo hacen en el contacto día a día, y otros que saben más o menos cómo manipular las energías, entre comillas, lo pueden hacer a distancia. Por ejemplo, los famosos y conocidos brujos, brujas, que son simplemente seres humanos que con una cierta preparación tienen ese don, esa capacidad, el saber justamente absorber las buenas vibraciones o las vibraciones que ellos deseen de las personas que, llamémosles víctimas, ellos eligen, ¿sí? Por eso es bueno siempre saber cómo protegerse, cómo defenderse ante personas o inclusive situaciones simplemente que se pueden presentar en donde uno ve que ese lugar, como quien diría, esa casa embrujada, está haciendo eso, absorbiendo nuestra energía. Le habrá pasado a más de uno que a veces se acuestan a dormir y al otro día se levantan más cansados que como se acostaron. Quiere decir que ese sueño no fue confortable, no fue reparador, sino que al contrario, esas horas donde el espíritu de uno se retira del cuerpo, en vez de absorber en el astral energías positivas, no se recargó de energía positiva. Alguien chupó la poca energía, la buena vibratoria, y bueno, esos son señales de que hay que ver cómo hacer o qué está pasando realmente, por qué está sucediendo esto, ¿no? Eso se hace a través de consultas con personas que realmente están en el tema. Es como usted siente una dolencia física, va al médico, ¿no? Bueno, tiene el auto descompuesto, lo lleva al mecánico. Y bueno, tiene una dolencia espiritual o algo en la parte físico o psíquico espiritual le está aconteciendo, hay que ir a alguien que entienda de esas cuestiones. Bien, cualquier cosita saben que pueden escribir al privado, la cuenta de YouTube, Tata Alfredo, o bien acá en el TikTok, también cuenta Tata Alfredo. Veo que está conectada Daira Motivero acá en el TikTok. Por favor, si puede ir saludando a las personas que están saludando acá, que yo no les puedo ir respondiendo, por cuestión en este momento lógica de que estoy en vivo en el canal de YouTube. Así que les voy a agradecer a los moderadores y o moderadoras que por favor vayan respondiendo aquí a los saludos, y si hay alguna cuestión, alguna pregunta, algo, si pueden responderla a ustedes o que después la deje en el privado, que después del streaming vamos a ir respondiendo todas esas cuestiones. Bien, cambiamos un poco. Me estaba acordando. Tom Cruise y John Travolta protagonizaron en ciertos años atrás una película que se trató de vampiros. Muy buena estuvo, a mí me gustó por lo menos. Muy buena actuación de ambos.
También estuvo, la otra vez nos acordamos acá con Luciana, que ella me hizo recordar Sombras Tenebrosas, ¿era, no? O Sombras Tenebrosas, que hubo allá en la época de los 70, fue una miniserie, por decirlo así. Y después se hizo una película que protagonizó este gran... ¿Cómo es el actor? El que hace el Pirata del Caribe, Johnny Depp. Sí, él contó después, me acuerdo que lo leí, contaba que siempre, toda su vida, si era actor, él quería protagonizar a ese gran vampiro Barrabás Collins, que siempre le aterrorizó durante toda su infancia, y se le dio, mira vos. Bueno, bien, dejamos los vampiros de lado por si hay algún chupasangre por ahí dando vuelta. Bueno, ese era otro momento, va a tener su momento de esparcimiento seguramente. Así que vamos a pasar ahora a otro temita, ¿sí? El alunizaje. ¿Qué es el alunizaje? Bueno, es la palabra que identifica o que trata de justamente tratar el tema de aterrizar, por decirlo así, alunizar en la luna. Aterrizar sería en la Tierra. Bueno, el alunizaje habla de justamente eso que nos hicieron creer en algún momento, ¿sí? No es que no sé, no es que nos quisieron hacer creer, simplemente, bueno, se habló en la época de los años 69 que el hombre, por primera vez, el 20 de julio, por eso es el Día del Amigo, aterriza en la luna. Aluniza en la luna, sería lo correcto, ¿no? Supuestamente fue el 20 de julio una fecha histórica porque, bueno, la humanidad, el ser humano, pone sus pies en la luna. Fueron 3 astronautas yanquis, estadounidenses, que llegaron a la luna. Sin embargo, anteriormente, años atrás, los primeros que trataron de alunizar fueron los rusos. Mandaron una perra que se llamaba Laika, que nunca volvió, falleció. No se logró eso. En cambio, los estadounidenses dicen que sí, que lo lograron el 20 de julio. Bueno, pasan los años y empieza esa gran... esos que son analistas, que después te terminan diciendo, no, eso fue imposible, eso fue todo plantado, todo armado, todo filmado en estudios, nunca pasó lo que ellos dicen que pasa. Y ponen a prueba, a partir de ahí ponen pruebas, sacan pruebas a relucir, algunas se perdieron, otras se analizan hasta el día de hoy, y ahí empieza esa gran controversia, digamos, de creer, están los que creen que sí, que hemos llegado a la luna, y otros dicen que no, que jamás el hombre ni siquiera salió del planeta, ni siquiera salió de la atmósfera terrestre. Bueno, para este tema vamos a ir tocando de a poquito, ¿no? Porque es muy extenso y hay muchísimas pruebas, muchísimas cosas que podemos compartir y debatir en tal caso. Bueno, hoy vamos a empezar con algunos videitos donde justamente se habla de que el alunizaje, ese famoso alunizaje del hombre en el año 69 en la luna fue falso. A ver. ¿Qué pasaría si te dijera que el alunizaje no solo fue sospechoso, sino científicamente imposible incluso con la tecnología que tenemos hoy? Piénsalo. Después de 54 años con mejores cohetes y mejores computadoras, la NASA aún no puede enviar astronautas ni siquiera cerca de la distancia que dicen haber alcanzado en 1969. Lo más lejos que pueden llegar ahora es aproximadamente a una milésima del camino hacia la Luna. Por eso envían maniquíes en lugar de personas reales, no porque quieran, sino porque un ser humano no sobreviviría al viaje. Sobre la Tierra, empezando alrededor de 1000 millas de altura y extendiéndose hasta 30.000 millas hacia afuera, hay un enorme cinturón de radiación que envuelve el planeta. Los astronautas tendrían que atravesarlo en su camino hacia la Luna y otra vez al regresar. Y aquí viene la parte de la que nadie habla. La tecnología para proteger a un ser humano de esa radiación todavía no existe. Sin embargo, se supone
supone que los astronautas del Apolo lo lograron con una nave cubierta por una octava parte de una pulgada de aluminio. Para comparar, cuando te hacen una radiografía dental que dura apenas una fracción de segundo, cubren tu cuerpo con un cuarto de pulgada de plomo. La tripulación del Apolo habría estado dentro de esa radiación durante 1 hora a 90 minutos en cada trayecto. Entonces, si la protección que usamos hoy no es suficiente, ¿cómo sobrevivieron ellos en aquel tiempo? Si el alunizaje realmente ocurrió, ¿cómo consiguieron tener las fotos impresas en los periódicos al día siguiente? El alunizaje fue el 20 de julio de 1969 y aún así, fotos de alta calidad ya estaban publicadas en los periódicos la mañana siguiente. Sin internet, sin almacenamiento en la nube y sin transferencia de datos a velocidad de rayo, dicen que las señales viajaron 240,000 millas al instante, mientras que hoy en día nos cuesta enviar un archivo grande dentro de la misma ciudad. Y esas fotos, perfectamente encuadradas, nítidas y limpias, sin polvo, sin desenfoque, sin manos temblorosas dentro de guantes espaciales gruesos. Imagina un estadio de fútbol lleno de niebla. Ahora imagina tomar una foto completamente clara a través de ella. Eso es lo que la superficie polvorienta de la Luna debería haber hecho con la lente. Y si la historia fue preparada en la Tierra antes de que el mundo la viera, prueba esto. Detén cualquier foto del alunizaje e imagina un lento desplazamiento por un escenario vacío con niebla flotando y luces colgando arriba. La atmósfera coincide demasiado bien. Incluso la NASA dijo después que perdieron las cintas originales. ¿Perdidas? Eso es como perder el primer latido de la humanidad. Y después de eso, silencio. Ninguna misión repetida en ultra alta definición. Ningún remake moderno. Solo un show perfecto en 1969. Si la tecnología era real entonces, no debería ser aún más fácil ahora. Sin embargo, los lanzamientos de cohetes de hoy suelen cortar a planos amplios de nubes. ¿Lo has notado? Imagina un time-lapse de pintura extendiéndose sobre un lienzo. Así de rápido llegó la narrativa. Nuevos ángulos, sin demora, simplemente historia instantánea. Los directores de cine tardan meses en editar escenas, pero el alunizaje estuvo listo de un día para otro. Quizás el espacio no esté tan lejos. Quizás la historia siempre estuvo más cerca de lo que pensamos. Hoje é dia de sol, alegria de xodó, meu dever de verão. Vem, bacalhau, rojão, traz a ceia do fogão, TTT coração. Hoje é dia de sol, alegria de xodó, meu dever de verão. Calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar daquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar daquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar daquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Bueno, ahí los que pudieron escuchar justamente estos informes a través de videos que hemos pasado acá por el streaming en canal de YouTube, que los invito a seguirme, cuenta Tata Alfredo, en este programa que se llama Místico, Saboreando lo Desconocido, y que también estamos acá en TikTok en vivo, ¿sí? Obviamente, como estoy en vivo por YouTube, tengo que estar sí o sí transmitiendo el streaming a través de YouTube, por eso no estoy contestando yo directamente algunas cuestiones que están subiendo y compartiendo y opinando acá por TikTok. Pero por eso están mis moderadores y o moderadoras que lo están haciendo. Buenas noches a Cítara, Gladys Pasos. Bien, escucharon, el alunizaje. Hay muchas pruebas
que vamos a ir subiendo, compartiendo con todos ustedes, donde se analiza justamente que la NASA nos ha mentido durante muchos años. De entrada dicen, a ver, se produce en aquella época, 20 de julio del año 69, con la tecnología de aquel entonces, una nave sale con 3 tripulantes de la Tierra, se va al espacio, llega a la Luna, bajan en la Luna, plantan una bandera, se suben, sacan muestras, vuelven a la Tierra. Bien. Casi a 60 años después, ¿el hombre no pudo volver a la Luna? No pudo volver a pisar la Luna, ni siquiera, así sea yanqui, sea chino, sea ruso. Entonces, esas son cosas llamativas. Se produce ese semejante acontecimiento allá por el año 69. Llegan los 3 astronautas a la Tierra, de vuelta, volviendo de la Luna, y dan una conferencia de prensa que duró minutos. O sea, el acontecimiento más importante, imagínense, año 69. Bueno, nunca más dieron una sola conferencia. Es como que ningún medio de prensa los volvió a reunir a los 3 para preguntarle a ver qué pasó. O algún programa de televisión donde los invite y ellos puedan decir, bueno, pasó esto, pasó aquello, vimos esto, vimos aquello. No, nunca más habló del tema. Se largó todo, como decía acá este informe, se tenía todo preparado porque al otro día, 1 o 2 días después del venir de la Luna en el año 69, donde había periódicos, y ellos ya tenían armado todo lo que se iba a decir y contar al resto del mundo, en horas. Ni que tuviéramos, ¿no es cierto?, la tecnología de hoy, de las redes que sabemos cómo están, ¿no? Las redes sociales y demás, actualmente. Bueno, y cosas así, que llaman mucho la atención, ¿no? El último que me acuerdo, el gran viaje este que pasó, esta nave que largaron de acá de la Tierra, por decirle nave, tiene un nombre, ¿no? Que pasó por detrás de la Luna, tomó foto del lado oscuro, como le llaman, de la Luna, y vuelve a la Tierra, con fotos nuevas, ¿no? Fue hace un tiempo atrás, que decían que fue para, porque fue en el tiempo donde se estaba produciendo la guerra entre Rusia, Ucrania y toda esa zona. Como que decían que fue para distraernos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, supongamos que sucedió. Hay un video que muestra que esa nave, que sale al espacio, da la vuelta por detrás de la Luna, toma foto, vuelve y entra en la atmósfera terrestre. Todos sabemos, que el objeto que ingresa a la atmósfera terrestre empieza a entrar en combustión por la velocidad, por el cambio de temperatura, por miles de factores físico-químicos. Entonces muestran cuando esa nueva aeronave, llamémosla así, cae en el mar y se ve perfectamente que no larga ni siquiera un humito, un pequeño vapor de que por lo menos apagaste una vela. ¿Cómo puede ser que algo que viene a millones de grados de temperatura cae en el mar y no larga ni siquiera un poquito de humo? Bueno, todas cuestiones así se fueron analizando. Material que se perdió o que se extravía o que se prohíbe, se bloquea y que uno por ahí lo ve en una red social y después a las pocas horas no lo encuentra más. Bueno, así hay muchísimas cosas que queremos y vamos a ir compartiendo con todos ustedes para ir tratando este tema de, por ejemplo, el alunizaje, del hombre saliendo de la Tierra, si es posible eso, si la tecnología lo permite y en todo caso, si no puede salir de la Tierra, ¿por qué es? ¿Hay un campo magnético? ¿Hay algo que impide salir de este planeta? Bueno, todas esas cuestiones, si alguien tiene cosas para opinar, si es que hay gente que sabe mucho de esto y que quizás quiera hablar, bueno, este es el lugar exacto para que puedan comunicarse, comentar y así entre todos podemos debatir al respecto. Para la gente que me está saludando aquí por el TikTok, les cuento que estoy en vivo, por transmisión por streaming,
de los estudios del Ágora, el programa Místico Saboreando lo Desconocido. Pueden seguirme por el canal de YouTube, Tata Alfredo, y quizás acá, ahora, en este momento, en TikTok, le están contestando mis moderadores y o moderadoras, porque bueno, estoy haciendo justamente esta transmisión por YouTube. Desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos, y cambiamos ahora un poquito de tema y vamos al último que vamos a tocar esta noche, que es algo regional, vamos a llamarlo así, leyenda, leyenda urbana, populares, regionales. Como digo yo, cada locación, cada región, no solamente de Argentina, sino del mundo entero, tiene sus leyendas asociadas o mitos asociados a fenómenos paranormales. Por ejemplo, por decirlo así, el hombre lobo, el lobizón, o en nuestro caso que traigo hoy, esta noche acá, a colación, el famoso pombero. No es con B larga, bombero, porque el bombero es el que apaga el fuego, ¿no? El ser humano. Este es pombero con P, que es un personaje místico de la selva guaraní. Me acuerdo del libro de Horacio Quiroga, famoso escritor, que justamente dice eso, mitos y leyenda de la selva guaraní. Los guaraníes fueron una tribu aborigen americana, suramericana, como lo quieran decir, que habitó las zonas de sur de Brasil, Paraguay y parte, por ejemplo, de la Mesopotamia, norte de la Mesopotamia argentina, ¿no? Los guaraníes. En Misiones tenemos las famosas comunidades Mbia, con M en el principio, Mbia, que son parte de justamente toda esa cultura guaranítica. Bueno, dentro de ellos, imagínense, Mesopotamia, hay dos Mesopotamia en el mundo. Una es la Mesopotamia argentina, Misiones, Corrientes, Entre Ríos. ¿Por qué le dicen Mesopotamia? Porque es tierra entre aguas, entre ríos, ¿sí? Bien, la Mesopotamia argentina, el norte, Misiones, es parte neta de la cultura guaraní, ¿sí? Y en esa zona, así como en Paraguay, tiene sus mitos, prácticamente son los mismos que han llegado o se mantienen en vigencia en Misiones. El pombero justamente es uno de los tantos personajes místicos de leyenda, que tiene su leyenda, que están insertos y que nacen y tienen su origen en la selva guaraní. Hoy vamos a hablar justamente de él. Vamos a darle un lugarcito para que ustedes puedan conocerlo al famoso pombero. Con ustedes. La leyenda del pombero. El pombero es una figura central en el folclore paraguayo, un ser mítico que ha sido temido y respetado por generaciones. En la tradición guaraní, el pombero es el protector del monte, el guardián de la naturaleza que castiga a quienes destruyen el equilibrio del ecosistema. Se dice que es pequeño, con el cuerpo cubierto de pelo grueso, y que tiene unos ojos rojos que brillan con furia en la oscuridad. Su poder es invisible, pero su presencia es inconfundible. El pombero vive entre las sombras del monte, se mueve sin hacer ruido y se esconde de aquellos que se atreven a mirarlo. Es un ser vengativo que no perdona a los que dañan el entorno natural. Cuando alguien corta un árbol o contamina la tierra, el pombero aparece para castigar a los invasores. La gente que lo ha encontrado nunca ha vuelto a ser la misma, y aquellos que han osado desafiarlo han desaparecido sin dejar rastro. El testimonio perdido. Los agricultores brasileños, acostumbrados a la vida en el campo, no creían en leyendas ni en supersticiones. Con la excusa de la expansión agrícola, avanzaron sin piedad sobre la selva, derribando árboles con la esperanza de sembrar miles de hectáreas de soja. Pero lo que no sabían era que, al arrancar esos árboles, estaban rompiendo el pacto entre los hombres y la tierra. Una noche,
Después de un largo día de trabajo, los hombres se acomodaron cerca de sus camiones. El silencio fue lo primero que notaron. Un silencio absoluto que los ponía incómodos. De repente, uno de ellos, Carlos, señaló al horizonte con una mirada temblorosa. ¿Vieron eso?, susurró. Los otros lo miraron con escepticismo. En la oscuridad, entre los árboles, había algo moviéndose con una rapidez que no podían entender. Carlos insistió. Era pequeño, con ojos rojos. Nadie le creyó. Pero esa misma noche, la pesadilla comenzó. La ira del pombero. El líder de los agricultores, un hombre llamado João, desafió la leyenda. «Si realmente existe, que venga por mí», dijo con una risa burlona. Esa noche, João fue el primero en experimentar la furia del pombero. Al despertar se encontró inmovilizado en su cama, como si algo invisible lo hubiera atrapado. Sintió un aliento caliente en su rostro y un peso insoportable sobre su pecho. Intentó gritar, pero su voz se apagó, como si el aire mismo le hubiera sido arrebatado. Cuando logró levantarse, descubrió marcas profundas en su piel, como si garras afiladas lo hubieran rasgado. Pero lo peor fue la expresión en su rostro. Estaba pálido, agotado, como si la vida se le hubiera escapado. Esa mañana, cuando los demás lo encontraron, João apenas podía hablar. Con dificultad, señaló hacia la selva y susurró: «Dejamos que el monte hablara. Ya es tarde». Desde ese día, el grupo abandonó el lugar y nunca más se atrevieron a hablar de lo sucedido. ¿Mito o realidad? Para muchos, el pombero es solo una leyenda. Pero para aquellos que han perdido a seres queridos en el monte, para los que han sentido su presencia en la oscuridad, la historia es más real que nunca. En las noches más oscuras, cuando el viento calla y el bosque parece susurrar, todavía hay quienes temen que el pombero siga acechando a aquellos que atentan contra la naturaleza. Bueno, ahí estuvimos escuchando lo que este informe decía acerca de la existencia real o mítica de El Pombero, este personaje netamente en estilo duende, por decirlo así, de la cultura guaraní, ¿sí? Como bien decía acá alguien en TikTok, también está en el sudeste, parte sur de Brasil, ¿no? Así que ya saben, si van al monte, acuérdense, no vayan a ir a hacer desastre, a dejar mugre y todo, porque está el pombero cuidando el monte, ¿sí? No le gusta que ensucien, que corten, que depreden sin como viene la cosa, ¿eh? Hay que tener cuidado en eso porque no queremos ponerlo al pombero en contra nuestra, ¿sí? Hay que ser amigo de él. Muchos dicen que justamente las leyendas se basan en eso, ¿no? En crear justamente personajes que infundan un poco de miedo para que así las personas no se abusen, por ejemplo, de la naturaleza en este caso. Entonces, infundiendo miedo, uno dice, no, vamos a hacer esto. Una forma de decir, bueno, por lo menos así vamos a controlar a ciertas personas que van a hacer daño. Otros dicen que no, que realmente existen esos seres que cada uno tiene su hábitat, algunos el monte, otros la playa, otros las montañas, los aires, en fin. Está en ustedes en que si creen o no. Generalmente uno dice no creo, pero basta para que alguna vez tenga una experiencia paranormal para decir, las brujas no sé si existen, pero que las hay, ¿no? De ahí viene ese gran refrán que nos acompaña. Bueno, así hemos llegado al final del programa. No me quiero retirar sin antes agradecer primero a todas las personas que
nos están acompañando del primer día de emisión de los streaming, que ya son habituales los días domingos de 20 a 21 horas, por mi canal de YouTube, Tata Alfredo, que estamos transmitiendo esta modalidad de streaming en los estudios de El Ágora, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, los invito a seguirme, siempre el canal de YouTube en vivo los días domingos, de 20 a 21 horas. Y obviamente agradezco a los moderadores, en este caso la señora Daira Montivero, Javier López, Micol López, Alan Pereira, Flor Díaz, Graciela Ilu, Gladys Paso Cítara, que siempre están presentes, quizás a veces un poco en lo de... en el canal de YouTube o si no en el TikTok, Tata Alfredo la cuenta, ¿sí? También me voy a agradecer a todos los que nos acompañan, como siempre presentes, los tiktokeros les llamo yo, que siempre están presentes en las emisiones de TikTok en vivo, que opinan y mandan sus saludos y que siempre después, a veces no en vivo, pero después me dejan su mensajito en el privado. Voy a leer algunos mensajes, a ver si puedo leer, de que mandaron a la parte de canal de YouTube. Dice Bea, puede ser, Beatriz Montivero, buenas noches, saludan, hay mucha luz por eso. Gracias por todo lo que estoy aprendiendo a su lado, dice Daira Montivero, gracias por tanto, se lo agradezco por ser mi guía en lo espiritual. Gracias Daira Montivero, saludo para todos ustedes, muy elegante, bueno, me viste yo mismo. Algún día voy a tener algún sponsor que va a decir, bueno, vístase así. Bueno, muchísimas gracias desde ya entonces por la compañía de hoy. Nos estaremos viendo el próximo domingo, ya sería el último domingo del mes de agosto. Vamos a estar despidiendo este mes agosto que comenzó con ese famoso, ya que hablamos de los místicos, caña con ruda. Dicen que el 1 de agosto uno tiene que tomar caña con ruda, ¿sí? Para evitar que el mes de agosto sea nefasto para nosotros. Eso ayuda a que reforcemos nuestras defensas espirituales. Algunos toman la caña y sacan la ruda, toman la caña solo, conozco varios de esos, y algunos le dejan la rudita ahí para que dé ese toque espiritual. Bueno, cualquier cosita, cualquier opinión espiritual, cualquier consulta de todo tipo, índole espiritual, saben dónde encontrarme, estoy a disposición de ustedes, podemos recurrir a las consultas, a los oráculos, Yoruba Bantú, Yogo de Bucio, Dilogundo Orishá, o Chamalongos Bantúes, ¿sí? Me escriben al privado, aquí en la cuenta de TikTok, al correo alfredoriestra@gmail.com o bien directamente también a la cuenta de canal de YouTube, que les sugiero que se suscriban. Para el próximo domingo, nuevos temas a tratar. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos y nos perdone. Muchas gracias, bendiciones y será hasta el próximo encuentro. Chao. Mas vai descer lá pra descer no final.